Siempre he sido una persona que busca complacer a los demás. Incluso de niña. Siempre me ha costado muchísimo reafirmarme o decir que no. Mientras la otra persona estuviera contenta, yo podía lidiar con cierta incomodidad. Probablemente tenga algo que ver con traumas paternos. Al menos eso es lo que me han dicho todos mis terapeutas. Obviamente sin usar esas palabras exactas. Aunque no sé si escuchar la pregunta. ¿Cómo es la relación con tu padre? De labios de una vieja desconocida después de soltar la mitad de mi trauma. Sea mucho mejor. En fin. He pasado por mucha mierda. Es una especie de bendición y maldición cuando lo piensas. Pasar por un trauma puede ser simultáneamente debilitante y ventajoso. Siempre había tenido problemas con mis novios hasta que lo conocí a él. No había nada terriblemente especial en Tristán a simple vista. Era atractivo. Por supuesto. Pero nada que hiciera girar cabezas. A los 27 años todavía vivía con sus padres hasta que se mudó conmigo. Realmente no tenía ningún tipo de carrera profesional. Trabajaba en el supermercado local embolsando compras para la gente. En su mayoría ancianos. Que vivía en nuestro tranquilo pueblo del centro de Florida. También era un tipo algo enfermizo. Siempre estaba entrando y saliendo de urgencias con algún tipo de dolor o achaque. Incluso si estaba sonriendo y feliz. Su rostro siempre estaba ligeramente tenso. Como si tuviera dolor físico y tratara de ignorarlo. Era simplemente raro porque nunca había nada realmente malo en él. No había un diagnóstico. Él solo estaba enfermo. Sin embargo, su personalidad fue lo que me cautivó. En el segundo en que abre la boca, todos se le acercan como moscas. Recuerdo que cuando empezamos a salir, mis padres lo habían visto un total de 2 veces cuando me dijeron que debería casarme con él. Cada amigo que he tenido se convirtió también en uno de sus buenos amigos. Hablaban maravillas de lo genuinamente bueno que era. Realmente lo era. Me sentía increíblemente afortunada. Especialmente porque era un soplo de aire fresco en comparación con los otros sinvergüenzas con los que había perdido mi tiempo. No era lujurioso como los demás. Ni siquiera mencionó la idea de tener sexo hasta que yo lo hice primero. También estaba en contacto con sus emociones. Quiero decir, la primera vez que me dijo que me amaba tenía lágrimas en los ojos. Desde entonces, profesaba su amor por mí una y otra vez, entrando en grandes detalles sobre cómo yo era el amor de su vida y su alma gemela. Lo hacíamos todo juntos y no pasó mucho tiempo hasta que nos mudamos juntos. Era como una pijamada infinita con mi mejor amigo. Finalmente estaba en paz. Hasta hace unas semanas. Lo llevaba al trabajo y estábamos escuchando a The 1975 a todo volumen en mi radio. A veces sintiendo algo de vergüenza porque los altavoces estaban reventados. Tristán bajó el volumen de la música y me miró como siempre hace cuando tiene algo que preguntarme con lo que yo podría tener un problema. Lo miré de reojo y me reí entre dientes. ¿Qué pasa? Conozco esa mirada. Él también se rió y miró hacia otro lado, tratando de ocultar la expresión de timidez en su rostro. Solo me preguntaba. Cariño. Puso su mano en mi muslo y lo acarició. ¿Podrías pagar la cena de hoy? Podría ser algo barato como comida rápida. Es que no tengo mucho dinero ahora mismo. Apreté la mandíbula. Esa no había sido la primera vez que me pedía eso. Ni la segunda. Ni la tercera. De hecho, se gastaba todo su cheque en cuestión de días y yo era la idiota que pagaba nuestros gastos durante las siguientes 2 semanas.
Se lo gastaba en baratijas frívolas o ropa. A veces se lo ventilaba todo en una noche de juerga con amigos. Siempre me decía a mí misma que estaba bien. Sin embargo, él era bueno conmigo y eso era lo único que importaba. Es un buen hombre, pensé. Es un buen hombre. Samantha. Su voz interrumpió mis pensamientos. Lo miré estudiando su rostro mientras él se explayaba diciendo cuánto lo sentía y que organizaría mejor su dinero el próximo cheque. Yo asentía periódicamente. Sus palabras no eran más que un zumbido en mis oídos mientras me disociaba totalmente observando el movimiento de su boca. Solo manténlo feliz. Pensé de nuevo. No empieces un problema. Esa noche me quedé despierta mordiéndome las uñas y mirando fijamente al techo. Tristán dormía plácidamente a mi lado. Respiraba de forma larga y pausada y tenía la misma expresión pacífica en su rostro que tiene cuando está profundamente dormido. Tosía y tenía sibilancias periódicamente. A veces le daban ataques tan fuertes que se despertaba. Siempre que eso sucedía, me aseguraba de abrazarlo fuerte. Pensamientos que no eran bienvenidos en mi cerebro iban y venían. Traté de ignorarlos lo mejor que pude. En mi lucha, finalmente me quedé dormida. Me desperté con el olor del desayuno del tipo que no debería haber existido en nuestra cocina. Bacon, tostadas, huevos y ese dulce aroma mantecoso de algo que realmente se estaba cocinando. Podía oír una sartén raspando contra la estufa y algo chisporroteando. Mi rostro se frunció en confusión. Tristán no cocinaba. No porque no quisiera, sino porque siempre estaba demasiado cansado. O le dolía la espalda, o sus articulaciones se estaban bloqueando de nuevo. Pero esta mañana estaba silbando. Me incorporé lentamente. La habitación se balanceó un poco cuando lo hice, como si me hubiera levantado demasiado rápido. Parpadeé para quitarme el sueño y me froté los ojos hasta que vi espirales en mi visión. Fue entonces cuando lo sentí. Mi mano palpitaba. No el tipo de dolor que tienes por dormir mal o chocar con el marco de una puerta. Estaba caliente. Dolorida. Miré hacia abajo y ahogué un grito. Faltaba un trozo de piel de la parte inferior derecha de mi palma. Era un corte limpio. Casi quirúrgico. Como si se me hubiera resbalado un cuchillo. No recordaba haber hecho nada parecido. Seguramente habría recordado haberme cortado. La herida ya había formado una ligera costra, pero la piel alrededor estaba roja e irritada. Me encogí de dolor al presionar el corte. Se sentía sensible al tacto. Lo me quedé mirando durante mucho tiempo. Solo un corte, pensé para mis adentros. Nada grave. Probablemente me rasguñé con algo mientras dormía. Tal vez con el marco de la cama. Tal vez con mi propia uña. Sinceramente, no traté de pensar demasiado en ello. Lo atribuí a que estaba paranoica. Samantha. Llamó Tristán desde la cocina con voz brillante y alegre. Ya estás despierta. ¿Cariño? Le sonreí. Sí. Asomó la cabeza. Ya se había duchado. Su cabello negro estaba húmedo y su piel sonrosada. Había una especie de vitalidad en el que no había estado allí en semanas. Casi como si alguien hubiera metido la mano en su interior y hubiera subido el volumen. Incluso su voz era más clara. ¿Te sientes bien? Preguntó. Te ves un poco pálida. Me miró con amor. Sus ojos llenos de preocupación y admiración. Estoy bien. Solo cansada. El desayuno está listo. Sonrió ampliamente.
Dios. Nunca podría cansarme de esa sonrisa. Daría todo el dinero del mundo solo por verla. Estás de buen humor. Comenté. Él se encogió de hombros. Me desperté sintiéndome genial. Realmente genial. Se acercó y me besó la frente. Percibí el tenue olor a aftershave y café en su aliento. Me encantaba verlo así y me hacía más que feliz que se sintiera mejor de lo habitual. Se quedó un segundo. Te amo. Dijo. Tragué saliva. Yo también te amo. No preguntó por qué mantuve mi mano debajo de la manta. Llevé una sudadera ese día. Metí mi mano vendada debajo de la manga, diciéndole a Tristán que me había cortado con el tirador de un cajón. No solo besó el vendaje. Tomó mi mano suavemente entre las suyas, acunándola como si fuera algo precioso. Tienes que tener más cuidado. Cariño. Dijo suavemente. Su voz era cálida y genuinamente preocupada. Frotó pequeños círculos en mi palma con su pulgar. Y así como así, sentí que el nudo en mi estómago se reducía, aunque fuera solo un poco. Tristán parecía más ligero ese día, más feliz. El dolor sordo habitual en su espalda había desaparecido como por arte de magia. No lo dijo, pero podía notarlo en la forma en que se paraba más recto, menos protegido. Incluso cargó las bolsas de la compra sin hacer ni un ruido. Te ves bien. Dije observándolo con cautela. Sonrió casi con timidez y se pasó una mano por el cabello. Es por ti. Sentí una sensación de calidez y dicha en mi pecho. Eran momentos como ese los que hacían que todo lo demás valiera la pena. Pasó una semana. Luego otra. Las heridas volvieron. Cada mañana algo nuevo. Un labio partido. Una zona con costra detrás de mi oreja. Un moretón en mis costillas que no podía explicar. A veces apenas podía caminar. Sinceramente, se estaba volviendo debilitante y empecé a cuestionar mi salud mental. Quiero decir, ¿cuántas veces podría lastimarme sin darme cuenta? La idea era un poco espeluznante y me preocupaba que tal vez estuviera teniendo lagunas mentales y lastimándome sin querer. Se lo pregunté a Tristán tentativamente cuando estábamos acurrucados en el sofá. ¿Crees que tal vez sea sonámbula? Tal vez me estoy lastimando sin saberlo. Estaba empezando a preocuparme de verdad. Nunca me había pasado nada parecido. Él fruncía el ceño y me abrazaba más fuerte. Creo que solo has estado estresada. Cariño. Dijo una vez, apartando el cabello de mi cara. Con todo lo que has pasado. Tu padre. La mierda de tu pasado. Es normal que aparezca de formas raras. El trauma es así de extraño. Así era como siempre volvía al tema. Nunca de forma cruel. Exactamente. Solo era inquietante la forma en que rodeaba el asunto, pero lo abordaba lo suficiente como para mantenerme calmada. Así que le creí. Sus palabras me consolaban. Luego estaban las otras pequeñas cosas. Los recibos que encontraba arrugados en la basura. Camisetas. Zapatillas. Un tocadiscos. Cosas que nunca me enseñó. Que ni siquiera mencionó. Creo que notó que estaba buscando recibos en la basura porque empezó a tirarlos en el contenedor de afuera. Cuando me di cuenta de eso, una burbuja de ira y resentimiento creció en mi pecho. Yo era solo una persona y estaba manteniendo toda la casa. Yo era la que pagaba nuestro alquiler. Comida. Coche. Todo. Por no mencionar que ya nunca me sacaba a ninguna parte. Uno pensaría que con toda esta nueva energía sería un poco detallista de vez en cuando. Desafortunadamente,
Me había acostumbrado a su comportamiento. Cuando lo confronté suavemente, riendo a medias para ocultar mis nervios y suavizar el golpe, ni siquiera lo negó. Bueno. Quiero decir, ¿qué quieres que haga? Dijo subiendo ligeramente la voz. Tú ganas más dinero que yo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Samantha. Dios. ¿Por qué siempre tienes que hacerme sentir como un puto perdedor? ¿Por qué nada de lo que hago es suficiente para ti? He pasado por cosas horribles imaginables. Nunca me entenderás. Contuve las lágrimas e intenté estabilizar mi respiración mientras él me gritaba. Tristán. Yo no estoy tratando de hacerte sentir así. Todo lo que pido es un poco de ayuda de vez en cuando. Mi voz era temblorosa y frágil, cargada de incertidumbre y un doloroso miedo al conflicto y al abandono. Es difícil hacerlo todo sola. Esperaba que me atrajera hacia él, que me dijera que todo iba a estar bien. Debería haberlo sabido. Con él siempre era cara o cruz. Hubo un golpe ensordecedor cuando su puño atravesó el marco de la cama. Pegué un salto con el corazón acelerado por el impacto y el miedo. Eres una privilegiada. Rugió. Me miró con puro odio y asco. Yo he pasado por cosas mucho peores que tú. Y cualquier cosa por la que hayas pasado fue culpa tuya. Se inclinó hacia mí, tan cerca que sus labios tocaban mi oreja. Vive con eso. Temblando, me retracté. Siempre lo hacía. No importa lo que me dijera. No podía soportar la idea de abandonarlo. Tenía un buen corazón. De eso estaba segura. Esa noche, cuando llegó a casa del trabajo, entró en el dormitorio llorando. Se arrodilló a mi lado y me agarró la mano. Lo siento. Mírame. Dijo tomando mi rostro con sus grandes manos. Lo siento mucho. Sam. Nunca debería ponerme así contigo. Es cruel y asqueroso. Es solo que a veces me asusto. ¿Vale? Siento que no soy suficiente para ti. Proyecto mis propias inseguridades en ti y no está bien. Nada de lo que dije es verdad. Soy un desastre. Así que me quedé. La siguiente lesión fue diferente. Me desperté con un trozo de piel faltante en la parte superior de mi muslo. Un círculo limpio y en carne viva. Casi me desmayo al verlo. ¿Qué cojones? Exclamé. Tristán me encontró en el baño temblando. No entró en pánico. En cambio, me envolvió en una toalla y me susurró al oído como si todo fuera un mal sueño. Cariño. Deja que yo te cuide. Murmuró. Limpió la herida con manos expertas. ¿Qué me está pasando? Pregunté con la voz quebrada. Creo que me estoy desmoronando. Me miró de arriba abajo con los ojos llenos de admiración. No. Dijo. Nunca te he visto más hermosa. Besó la herida. Luego me besó a mí. Me derretí en él como siempre hacía. Luego vino la primera vez que me llamó perra. Fue por el dinero otra vez. Le había pedido que no gastara nuestros ahorros compartidos en un reloj nuevo. Ni siquiera estaba enfadada. Solo cansada. Hueca. Agotada. Oh. No empieces con eso. Murmuró. Dios. Te juro que has estado hecha una perra últimamente. Las palabras me dolieron como una bofetada. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando empecé a llorar. Me gritó y me dijo que estaba siendo una sensible. Más tarde dijo que no quería decirlo. Que ni siquiera recordaba haberlo dicho. Lloró de nuevo. Me dijo que no sabía cómo amar. Que se odia a sí mismo y que no entendía por qué lo amaba tanto. ¿Por qué me quedaba a pesar de todo?
No quiero ser como la gente que me ha hecho daño. Susurró. Quiero ser bueno contigo. Y yo dije. Lo eres. No te pareces en nada a ellos. Porque una parte de mí todavía lo creía. O necesitaba creerlo. Pasó más tiempo. Las lesiones se profundizaron. Daño nervioso. Fiebre. Los cortes eran más severos. Y a pesar de todo, Tristán solo parecía estar más sano. Incluso radiante. Su risa era más fácil. Su voz más fuerte. Empezó a vestir mejor. A sonreír más. Tú estás haciendo esto. Dijo una mañana, colocando una mano perfecta sobre la mía destrozada. No sé cómo. Pero me estás curando. Gracias. La mirada en sus ojos era suave. Agradecida. Hizo que me doliera el pecho. Mirando hacia atrás. Debería haber sido terrorífico. Casi sabía que él tenía algo que ver con esto. Una mañana caminé cojeando hacia nuestro baño, entrando en pánico por un dolor punzante y palpitante en mi boca. Para mi horror, mi colmillo había desaparecido. Parecía haber sido arrancado de raíz de mis encías. Grité un grito agudo y desgarrador, sabiendo que nadie podía oírme porque Tristán ya se había ido a trabajar. En mi pánico, algo me llamó la atención. Había un solo trozo de papel higiénico arrugado en el cubo de la basura junto al inodoro. No lo habría mirado 2 veces si no pareciera que estaba mal envuelto alrededor de algo y lanzado allí. Se me cayó el alma a los pies. Tenía que saber la verdad. Lo había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Definitivamente estaba en negación. La sangre rugía y se agolpaba en mis oídos mientras me inclinaba para recoger el papel. Lo desenvolví. Y allí estaba mi diente. Esa noche traté de irme. Recogí algunas de mis cosas mientras Tristán dormía, intentando desesperadamente no hacer ruido. Estaba a mitad de camino de la puerta cuando mi visión se nubló. Me desplomé. Algo en mí simplemente se rindió. Mis piernas dejaron de funcionar. Me desperté en la cama. Mis muñecas estaban vendadas. Mi estómago estaba vacío. Miré hacia arriba y vi a Tristán mirándome, dándome caldo con una cuchara. Me besó la mejilla. Me asustaste. Susurró. Por favor, no vuelvas a intentarlo. No puedo perderte. No ahora. Sonaba hambriento. La máscara se estaba deslizando. La calidez seguía allí. Pero detrás había algo más oscuro. Codicioso y malévolo. Cualquier miedo que tuviera fue borrado por una sensación abrumadora de agotamiento. Me desperté más tarde en la noche con fiebre y la cabeza dándome vueltas. Demasiado débil para moverme. Lo vi apenas agachado junto a la cama, susurrando algo que no podía oír. Estaba llorando y riendo maniáticamente. La próxima vez que me desperté, no podía moverme. La habitación estaba fría y silenciosa. El dolor irradiaba por todo mi cuerpo con tanta intensidad que casi se sentía como entumecimiento. Usé lo que quedaba de mis fuerzas para mirar hacia abajo. Grité. O pensé que lo hice. Pero no salió nada. Mis brazos y piernas habían desaparecido. Incluso a través de mi visión borrosa, podía distinguir puntos mal hechos donde debería estar el resto de mis extremidades. La piel a su alrededor estaba de un rojo brillante y púrpura, y las heridas rezumaban pus. Solté un débil gemido. El miedo y la adrenalina me dieron la energía justa. Tristán estaba allí,
calmado. Su voz era baja. Me lo has dado todo. San, Susurró apartando el cabello de mi frente. no quería que fuera así. Yo nunca quise lastimarte. Me amas. Lo sabes. ¿Verdad? No podía sentir. No podía hacer nada. Tomó los alicates. Solo quiero estar completo. Como tú. Dijo temblando. Me cuidaste cuando estaba en mi peor momento. Te quedaste a mi lado incluso cuando te alejaba. No dejaste que lo que habías pasado te venciera. Lograste lo que yo nunca pude. Sanar. Empezó a quitarme mis últimos 2 dientes uno por uno. Cada crujido del esmalte resonaba como un trueno en mi cráneo. Y aún así, algo en mí se abrió. Una epifanía. Las comisuras de mi boca temblaron y se contorsionaron en una sonrisa desquiciada y sin dientes. Mis encías estaban ensangrentadas. Los nervios expuestos. Empecé a temblar de deleite. La adrenalina recorrió mi cuerpo como nunca antes. Ya no importaba cuánto se llevara. De hecho, si era para mejorar su salud, yo quería que lo hiciera. Llévate más. Dije con dificultad, usando lo último de mis fuerzas para hablar. Todo estará bien mientras tú estés completo.